Bien, vamos entonces a estudiar el libro de Lucas y nos vamos a dirigir a nuestro material que ya lo tenemos conocido. Y pues bueno, aquí nos habíamos quedado la anterior semana en el famoso episodio de la alimentación a los 5000, ¿no es cierto? Y habíamos puesto el énfasis mucho en la tarea que les tocaba pues a los discípulos, ¿no es cierto? Y habíamos comentado también que la manera en cómo está articulando el Evangelio, la historia, digamos, en este caso Lucas, tiene que ver mucho con la pregunta de quién es quién es él, quién es el Señor, quién es Jesús, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya había dado algunas señas de un poco indirectas, pero ahora va a dar la respuesta o va a quedar sentada la respuesta más concreta, ¿de acuerdo? Ahora, dice lo siguiente. Y quisiera anticipar como siempre, que son cosas que en realidad para nosotros ya son bastante conocidas, ¿de acuerdo? Pero sí quisiera de pronto que podamos por eso mismo ser bastante participativos, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto, ¿quién me puede ayudar leyendo de aquí de la pantalla el versículo 18 al 20? Ahí le hago un poquito más grande para que podamos ver todos. ¿Quién nos puede ayudar leyendo estos tres versículos, por favor? Yo puedo leer desde dónde. De lo que está aquí, el 18 al 20. Ya. Y Dale. sucedió que mientras él oraba solo, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la multitud que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que un profeta de antaño se ha levantado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Muy bien, muchas gracias, Alexita. Bien, entonces, ¿cuántas veces, una vez más, no hemos escuchado este pasaje, cierto? Ahora, pregunta. eh, voy a asumir que ya hemos visto esto, ¿no es cierto? Que ya hemos escuchado o leído este pasaje y quisiera más bien preguntarles y decirles de antemano, esta es una versión bastante simplificada que da Lucas, ¿ya? Porque la que consta en Mateo y en Marcos es bastante más amplia. Y les quisiera preguntar qué detalles a ustedes les hace falta de este episodio. ¿Qué hace falta? De lo que se ve en Marcos, de lo que normalmente sabemos, sin necesidad de ir a leer en Marcos, de lo que ustedes se acuerdan. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es algún detalle que suele estar por lo general en esta historia, pero aquí no está? ¿Quién se anima? ¿O está igualito a lo que hemos aprendido siempre? Lo que solemos ver siempre. ¿Qué opinan? No les escucho si de pronto alguien está hablando. Josuecito, la parte Bienvenidos. en la que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado, porque esto que tú dices, ¿no? Que yo soy el Hijo de Dios, Ujú. esto no te lo ha revelado Carne de nadie, carne. sino mi Padre que está en el cielo. Ujú, muy bien. Eso lo uno. ¿Qué más? Me parece que en las otras versiones dice, tú eres el Hijo de Dios. Ujú. Y aquí dice En, el Mashiach de Dios. en Marcos lo dice, sí, muy bien. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? ¿O en qué más se diferencia, digamos? Más que hacer falta. Ya nos han dicho el tema de una respuesta y demás. ¿Qué más? El Pedro, hijo de Jonás. Pedro, hijo de Jonás. ¿Y qué más con respecto a Pedro? Aquello que le dice que Pedro va a ser como la roca Ujú. ¿Y qué es lo sobre que le ti. dice?
Y yo también te Sí. digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Ujú. Falta es una cosa más, de un detalle más. ¿En dónde estaban, según los otros evangelios, cuando pasó esto? En Mateo dice que han estado en Cesarea de Filipo. Exactamente, en Cesarea de Filipo. Ahora, fíjense ustedes, aquí vale la pena hacer una acotación que ya lo vimos la anterior semana, pero quiero que de pronto recalcarla por lo siguiente. Una cosa son los hechos, una cosa es lo que haya pasado, lo que efectivamente pasó, y otra cosa es cómo cada autor del Evangelio lo fue armando, ¿ya? Y acuérdense especialmente que Lucas lo que intenta hacer, de que, como nos dijo desde un inicio, es darle un sentido a todo lo que ya la mayoría de gente sabía hasta ese momento. Y fíjense ustedes, aquí Lucas no dice en dónde está pasando. ¿Por qué? Porque él antes, el episodio de esto de la limitación a las 5000, le ubicó en Bethsaida. Es decir, es una ciudad que está cerca del mar. Pero si ustedes ven en el mapa dónde está Cesarea de Filipo, está en otro lado. Por lo tanto, si es que él pusiera aquí el lugar, rompe un poco esa continuidad del espacio, especialmente donde pasó. Entonces, fíjense, aquí Lucas no es que no sabe dónde está, dónde pasó esto, se sabía dónde pasó esto, pero omite el lugar por, digamos, procurando, digamos, priorizando el hilo temático. Acuérdense una vez más que lo que veíamos acá, ¿se acuerdan? Es que como Lucas viene siguiendo mucho el esquema que tiene Marcos de los eventos que va contando, Lucas omite todo lo que está, como vemos ahí en la nota, de Marcos 6:45 al 8:26. Lo omite, porque por muchas razones. El asunto es que Lucas omite todo eso y retoma, digamos, el hilo donde lo dejó Marcos, es decir, a partir del 8:26, para que esto tenga sentido con todo, y tenga, digamos, adquiere un nuevo sentido con todo lo que viene preguntando, especialmente la pregunta que dejó aquí Herodes. ¿Quién pues es este? Fíjense ustedes. Entonces, después de la pregunta, va la alimentación a los 5000, que es una respuesta indirecta, ¿no es cierto? Solamente Dios puede dar de comer a su pueblo, sustentar a su pueblo. Y la siguiente es ya una respuesta directa. ¿Quién es él? ¿Quién dice la gente que es él? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta el Señor. Nos damos cuenta entonces, punto uno. Lucas modifica así un poco la historia y seguramente esto no pasó así como pone aquí día seguido, como que si fuera un punto aparte, digamos así. Seguramente pasaron muchas cosas en el intermedio, como lo cuenta, como lo cuenta Marcos, con algunas cosas ahí en el interín. Sin embargo, Lucas lo que hace es omitir eso en beneficio, digamos, o con miras a lo que él quiere contar, a lo que él quiere poner el énfasis. Y donde él quiere poner el énfasis en este momento es en responder la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús? Especialmente, ¿por qué? Porque para la época en la que Lucas estaba escribiendo era necesario especialmente que los hermanos gentiles que lo iban a leer de primera mano sepan bien claro quién era Jesús. Porque una vez más, para nosotros que venimos de una tradición católica, mayormente de siglos incluso, ¿no es cierto? Y que lo que nosotros hicimos fue reformar, si se quiere, un poco el pensamiento católico, al cristiano, como ahora le conocemos, ¿no es cierto? O al evangélico, etcétera, como le quieran decir. Para nosotros no es mucho lío entender el tema de quién es Jesús. Sabemos que es del Cristo, sabemos que es del Mesías, sabemos que es del Rey, sabemos que es Dios, de una otra manera se sabía. Pero para un gentil de la época que venía de otro contexto totalmente diferente, que en la vida había escuchado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Dios, ¿cierto? Le era necesario que sepa por qué Jesús era la figura central de todo. Si lo vemos. En ese sentido, fíjense que Lucas es muy brillante en contar esta historia y en aproximarse en este punto del camino, en este punto de la historia, quiero decir, a esta pregunta. Y fíjense, aquí destaca una vez más, como lo recuenta Lucas, la habilidad de maestro, de profesor que tenía el Señor Jesús. Y es, fíjense ustedes, enseñar a partir de preguntas, y esto lo que está haciendo aquí ahora se conoce y desde antes se conoce como mayéutica, ¿ya? ¿Qué es mayéutica? Mayéutica es una técnica de enseñanza a partir de la proposición de preguntas, ¿ya? Es decir, no es del maestro, o sea, el maestro no es el encargado de, a ver, les voy a
iluminar con mi conocimiento y a ver, copie, repita. Entonces, a ver, yo soy el Cristo porque y copie y 2 puntos. No, aquí es otro tipo de enseñanza en donde a partir de preguntas clave detona que las personas vayan conectando las ideas y a partir de esa conexión que partió de una pregunta que hizo el profesor, el maestro, pues terminan dando la respuesta correcta y terminan aprendiendo. Entonces fíjense, esto es lo que en otras palabras ahora se conoce y seguramente en la época se conoce como diálogo socrático. Esto en metodología, digamos incluso de la enseñanza, se conoce así, diálogo socrático, y es una de las mejores formas de enseñanza. ¿Por qué? Porque la respuesta viene del propio estudiante. Es decir, es conocimiento, si ustedes quieren, que se genera no del profesor, sino desde el estudiante. Que esa es la mejor forma de aprender, es una de las mejores formas de aprender. Cuando el estudiante descubre por sí mismo lo que es. ¿Explico? Y entonces el maestro se convierte, ahí sí como ahora tantas veces dicen, en un guía, en alguien que acompaña, no en alguien que le instruye, que le mete el conocimiento así directamente, sino en alguien que le va guiando en el proceso de descubrir la cosa. ¿Me explico? Entonces fíjense que primero aquí siempre me ha llamado la atención esto que ahora les quería, digamos, mencionar. Siempre parte de preguntas, pero no cualquier pregunta. Preguntas muy acuciosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora vamos a verlo. ¿Qué pregunta él? ¿Ya? ¿Qué pregunta él? Él pregunta, ¿quién dice la multitud que soy yo? Y acuérdense que el antecedente en Lucas es la multitud de los 5000. Entonces hagan cuenta que lo que tiene aquí en mente Lucas es, ¿qué dice toda esa multitud que acabamos de dar de comer? ¿Ya? ¿Qué soy yo? ¿Me explico? Entonces fíjense cómo es que Lucas, incluso en esto, tiene muy claro los términos que utilizar, porque él acaba de contar la alimentación a los 5000, donde habla de multitudes, un montón de gente, y después les pregunta a los discípulos, ¿qué dice toda esa gente, ese gentío? ¿Qué dice que soy yo? ¿Quién dice? ¿A quién les parezco? ¿Qué figura soy yo para ellos? ¿Ya? Eso es lo que les pregunta. Y ellos dicen, fíjense, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que un profeta de antaño se ha levantado. ¿Ya? Y fíjense, entonces, lo que una vez más quiero referir es qué están entendiendo aquí los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos, están entendiendo que la gente, o sea, transmiten el sentir de la gente, y para la gente, para la multitud, para la masa, el pueblo en general, la perspectiva que tenían de Jesús era la de un profeta de antaño, si ustedes quieren, ¿ya? Sea Juan, que acababa de morir, o Elías, el mayor de los profetas, digamos, el más renombrado, si ustedes quieran, o uno de los de antaño. Pero fíjense que todos son figuras de profeta, es decir, de portavoces. Y nosotros diríamos entonces, fíjense, digamos, aquí entonces lo que se entiende es que la gente, la perspectiva que tenía la multitud, que fue beneficiada de mucho del Señor Jesús, tenían una perspectiva, si se quiere, incompleta del Señor Jesús, por no decir incorrecta. Le veían apenas como un profeta más, pues si se quiere, un buen profeta, pero eso, como un profeta. De ahí que la siguiente pregunta implica que esa respuesta está mal. ¿Me explico? Porque cuando él les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ya? Aquí diría así, ¿quién dicen que soy yo? Lo que está implicando esta pregunta es que esta respuesta está mal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hubiera sido una de estas, la respuesta correcta, el Señor Jesús hubiera respondido, sí, en efecto, soy un profeta de antaño. ¿Me explico? O soy Elías, qué sé yo. Ya me explico. Pero cuando él vuelve a preguntar, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Está una respuesta implícita. ¿Qué está implicando? Está implicando que esa respuesta que dieron ellos, o sea, la percepción que tiene la gente, está mal. No es la adecuada. O si se quiere, siendo un poco más generosos, digamos, con la gente, con toda la multitud, lo que está diciéndoles es, no están viendo la imagen completa. No están viendo la imagen completa. Lo que están viendo es solamente una parte, la parte de profeta, o de lo que la gente en su momento entendía como profeta. Pero lo que quiero ver es si ustedes ven algo diferente, si ustedes tienen la perspectiva correcta. ¿Me explico? Y esto también, como les digo, marca una gran distancia
entre los grupos que le seguían al Señor Jesús, como ya lo vimos antes. Uno, la gran cantidad de gente que le seguía, luego sus discípulos, el círculo más cercano, ¿no? Y entre ellos los 12. Y pues lo que dice, lo que responden los discípulos, ¿ya? Que aquí se entiende que Pedro es el que encabeza a los discípulos, ¿no es cierto? Y Pedro encabezando, digamos, dice, tú eres, simplemente, aquí es la respuesta más corta, el Cristo de Dios, ¿ya? Si es que le queremos esto decir en hebreo, diría algo así, Mashiach Elohim. Algo así le diría, Mashiach Elohim ata, tú eres el Mesías de Dios, ¿ya? Es que quieren decirlo en hebreo, pero aquí ya vamos a ver algo muy interesante. A Lucas no le interesa el hebreo. Y a Lucas ya vamos a ver alguna cosa que me llamó muchísimo la atención y me hizo apreciarle de una manera diferente a Lucas. Pero la respuesta que da, fíjense, es muy contundente y es lo que debes saber. ¿Quién eres tú? Bueno, ¿quién dicen la gente que soy yo? Bueno, la gente tiene una perspectiva equivocada. Ahora, ustedes tienen la perspectiva correcta, entendieron bien cómo es, y Pedro, en representación de todos, diría, sabemos que sí, tú eres el Cristo de Dios. ¿De acuerdo? Esta respuesta, como lo vemos, es la correcta. De ahí que más adelante les manda que a nadie dijesen esto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es el asunto? Y aquí viene una vez más el tema, ¿ya? Para reforzarlo de pronto de varias formas que lo hemos estudiado esto. Para el momento, digamos, vale la pena decirlo. A ver, la palabra Cristo, ¿ya? Cristo en griego es Christos, ¿ya? Se escribe con, se dice así, Christos o Christos, pero viene a la final de una idea judía, ¿ya? Judía, que es la idea de Mashiach, pero de un concepto teológico que se desarrolló, como solemos decir, en el periodo intertestamentario, precisamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes ven en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, no van a encontrar ningún versículo en el que diga Mashiach o el Cristo o el Mesías es tal cosa, dos puntos. En ninguna parte de Isaías se dice, en ninguna parte de Jeremías, ni de Ezequiel, ni de los profetas, ni de la Torá, no aparece una descripción, un concepto de Mesías. No hay. No hay. En ningún lado no hay así explícito. ¿Qué sí hay o qué sí hubo? Hubo varias promesas, etcétera, etcétera, y viene esto por lo siguiente, porque hay que comprender cómo es que se dio el desarrollo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en la tierra, ahora que estamos teniendo la época de los reyes, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, sea dividido, lo que sea, pero cuando estuvo en la tierra, cuando estaban ahí, todavía había reino de Israel y reino de Judá. Cuando estaban ahí, era más plausible entender las promesas. Las promesas que se hicieron en la Torá, de bendición, de lluvia, de abundancia, de multiplicación y todo lo demás, era más entendible. Y es más, por ejemplo, el tema de, especialmente todo el tema de que a David no le faltará un heredero y todo lo demás, era muy entendible estando ahí el reino de Judá y viendo ahí sentado en el trono a un descendiente de David. ¿Sí o no? Era muy entendible. Era muy, muy comprensible saber que aunque se tuerza, lo que sea, peque, había ahí un descendiente de David sentado y estábamos en la tierra. Y estaban en la tierra. Era entendible, de alguna manera era más masticable, más comprensible todo el tema de las promesas, las profecías. Pero ¿qué pasó? Ya vamos a llegar igual en su momento en Reyes, pero como todos sabemos, eventualmente el pueblo peca y son expatriados. Los del norte se van definitivamente de la tierra, una buena parte, y después el reino de Judá termina siendo igualmente exiliado, ¿no es cierto? Con la cuestión de que ellos, una parte de todo el pueblo, regresa, pero después de unos cuantos años. El asunto es que en ese tiempo en el que estuvieron fuera de la tierra, e incluso después que volvieron y en su momento fueron conquistados por los griegos y después por los romanos y ya no tenían independencia, en esos momentos críticos es cuando se comienza a decir, bueno, ¿cómo funcionan las promesas que hizo el Señor? ¿Me explico? Esa es la pregunta que está detrás. Una vez más, como les digo, cuando uno está en la tierra, imagínense el pueblo, estando en la tierra, teniendo ahí un descendiente de David en el trono, de bien o mal, teniendo templo, teniendo sumo sacerdote, bien o mal, ya, pero teniendo ahí, era una forma más fácil de entender todas las profecías, de entender las palabras y todo lo que iban dando, lo que se tenía en su momento, era más fácil entenderlo. Pero ¿qué pasó?
Cuando todo eso no hubo, sea por la razón que haya sido, porque se fueron, porque les conquistaron o lo que sea, cuando ya están y cambian las condiciones, ahí viene la pregunta, ¿y cómo funcionan entonces esas profecías? ¿Cómo se deben entender en ese contexto de haber sido exiliados o de haber regresado y seguir siendo dominados? ¿Cómo se entiende eso? ¿Me explico? Ese es el problema. Y cuando se dan esos momentos que rompen un poco el tema de cómo deberían ser las cosas, es cuando comienzan las, por así decirlo, interpretaciones, ¿ya? O las explicaciones de la situación actual. De hecho, muchos de los profetas se entienden desde esa óptica. Por eso, si ustedes quieren leer Jeremías, si ustedes quieren leer cualquiera de los profetas que son de esa época, de esos periodos no normales, digamos, o sea, no cuando el pueblo estaba en la tierra, Daniel y todo lo demás, hay que entenderlos desde esa perspectiva. ¿Me explico? O sea, desde la perspectiva de no estamos en las condiciones normales de cómo debería estar el pueblo. Estamos en la diáspora, estamos afuera, estamos en Babilonia, o estamos en la tierra, pero estamos o seguimos siendo gobernados por Roma, por los griegos, etcétera, o por otro pueblo, lo que fuera. ¿Me explico? Desde esa perspectiva se debe entender. Y ahí cobra mucho sentido muchas profecías, mucha palabra que hubo en esas épocas que intentaba decir esto va a pasar y Dios mismo va a venir y quitar todo eso. Lo que leíamos en Joel en su momento y todo lo demás se explica en el fondo desde esta perspectiva. ¿Me explico? Ahora, cuando pasó todo el tema ya y ya nos alejamos y pasamos del tiempo en donde, de la época en donde se escribió la Biblia, el Antiguo Testamento, y llegamos a ese periodo entre Malaquías y Mateo, que se llama el periodo famoso intertestamentario, que no es que no pasó nada, sino que no hay escritos de esa época que hayan sido incluidos en la Biblia, pero pasaron muchas cosas. En esa época es cuando siguió habiendo la pregunta. Siguió estando la pregunta. En este estado, especialmente cuando el pueblo de Israel, o sea, unos 300 años antes de Cristo, es decir, el pueblo estaba en la tierra, los judíos estaban en la tierra, pero estaban conquistados o bien por Grecia o bien por Roma. Y en ese contexto de no autonomía, ya no había un rey descendiente de David centrado en el trono. Y el sumo sacerdote ya no era descendiente de Aarón. Y lo que había ya era fachada. Y todo lo demás, la pregunta tenía que hacerse. ¿Cómo se entiende entonces todas esas profecías? Y cómo se entiende todo lo que dijo Daniel, todo lo que dijo Isaías. ¿Cómo se entiende todo eso? Porque es que ahorita está bien complicado en nuestra realidad. ¿Cómo se entiende eso? A partir de ahí es que comienzan a tener la idea y se usa la palabra, el concepto teológico de Mashiach. ¿Ya? Esto, el Cristo. Por eso es que ese concepto fue consolidado, digamos, y fue mayormente pensado durante varios siglos, varios años. No es una cuestión que nació de un día para otro, es una construcción, digamos, teológica que hubo durante toda esa época, al punto que cuando llega la época del Señor Jesús, ¿ya? Y era un término que se sabía, y era un término que se sabía, un término conocido que todos sabían a qué se refería, ¿ya? Que había diferentes perspectivas y todo lo demás, pero en términos generales se sabía qué es, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, pero una vez más, el contexto en el que comienza a surgir o en el que se comienza a formar el concepto de Mashiach es un concepto, un contexto histórico en el que el pueblo judío está en la tierra, pero no tienen autonomía. No hay rey descendiente de, de David y no hay sumo sacerdote descendiente de Aarón. Es un caos, ¿me explico? Y además están subyugados, están conquistados, sea en su momento por los griegos o bien por los romanos. Entonces no tienen autonomía. Y en ese contexto de sin sabor, o sea, estamos pero no estamos, o sea, estamos en la tierra pero no parece que gobierne Dios, ¿no? Surge, entre muchas otras interpretaciones que hubo, esta del Mashiach, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién era Mashiach finalmente? Era, como bien lo sabemos, y ahí sí empata con lo que de pronto hemos aprendido todos de una u otra manera, empata con diferentes visiones de Mashiach. ¿Por qué? Porque lo que faltaba era una autoridad divina. ¿Sí me explico? Mashiach a la final viene siendo una figura de autoridad. ¿Me explico? Viene siendo una figura de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de que era un rey? Porque es que no había rey, pues. Porque el rey que tenían en su momento, en ese momento incluso el Señor Jesús en la época, no era ni siquiera un rey judío.
Eran autoridades romanas, delegadas, todo lo demás, el mismo Herodes, el mismo Pilato y todo lo demás, eran autoridades romanas, no tenían gobierno propio. Lo vemos. Luego, y luego por eso se entiende que la figura de Mashiach viene siendo el rey, un gobernador, un dirigente político, si se quiere, guerrero y todo lo demás, todo lo que se decía, un rey. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se le entiende así? Porque es que en la época no había. O no había uno legítimo, no había autoridad. Luego, ¿por qué otras figuras, por ejemplo, hablaban de un Mashiach profeta? Por lo mismo, porque no había. Explico. Luego, ¿por qué hablaban otros de un Mashiach sacerdote? Por lo mismo, porque los sacerdotes que estaban ahí eran cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa por ningún diablo, sino no eran los legítimos. A eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo vemos así, la figura de Mashiach, ya en el fondo viéndole, surge como una respuesta interpretativa que responde a su época. No había autoridades legítimas. Y lo que clamaba el pueblo era que venga la autoridad legítima. Y esa autoridad legítima le pusieron el nombre de Mashiach. El problema, ¿cuál fue? Que en esa interpretación, y esa interpretación subsiste hasta ahora, incluso en buena parte del judaísmo, se desdibujó porque pensaron que era una figura humana. ¿Ya? Cuando, a partir de todos los versículos y todas las escrituras que se puede citar sobre el Mesías, tranquilamente se puede saber que no es una persona, es Dios mismo el que iba a venir. ¿De acuerdo? Ahora, el asunto es que, como les decía, para la época había el concepto de Mashiach. Es más o menos como ahora, ¿qué les digo? Si yo hablo, por ejemplo, entre un ámbito cristiano, ¿ya? No por dar por válido ese concepto, solo para saber que es un concepto que manejamos todos. Si yo, por ejemplo, voy a cualquier iglesia cristiana y hablo de el rapto, ¿me explico? No hay un cristiano que no sepa qué es eso. ¿Sí o no? ¿Me explico? De esa manera, de esa misma manera conceptual, funcionaba el Mashiach. Es decir, era algo que había discrepancias de cómo mismo era, pero era un concepto general que se conocía. Que no hay literalmente un texto de la Biblia que me diga así es Mashiach o esto es dos puntos, no hay, pero que se construyó a partir de interpretaciones de la época, a partir justamente de la realidad que les tocó vivir a la gente de esa época. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que Pedro, como bien lo dice Marcos y lo dice Mateo, inspirado por el mismísimo Dios, puede lanzar esta pregunta, esta respuesta. Tú eres Mashiach. Nos damos cuenta. Pero fíjense que decir Mashiach o Cristo o Mesías, la palabra que más nos guste significa lo mismo a la larga. No es otra cosa, y esto es lo que les quería decir como para puntualizar un poco más. ¿Por qué? Porque incluso cuando en raíces hebreas, ¿no? En raíces hebreas o como quieran llamar, se habla de Mashiach, se piensa que cuando se habla de, ya por decir Mashiach, no sé, estamos en una nube, pero súper especial. No, en el fondo es una autoridad. En el fondo, Mashiach no viene siendo otra cosa sino una autoridad, y no cualquier autoridad, la autoridad. Porque en Mashiach se consolida o se condensa, digamos, se une la autoridad de todas las autoridades que había en el pueblo. Él es rey, él es sacerdote, él es profeta, él es maestro, lo vemos, él es pastor. Mashiach a la final es una figura teológica, es un concepto teológico que aglutina las propiedades mismas de Dios. ¿Ya? Pero no cualquier propiedad, es la propiedad de autoridad de Dios. ¿Lo vemos? ¿Sí me explico? Entonces fíjese, por eso es que esta pregunta o cómo lo presenta Lucas es bien interesante. Lucas lo que presenta es qué perspectiva tiene la gente del Señor. Bueno, es un profeta más, muy bueno, un profeta potente. Bueno, lo que dice el Señor es, eso está mal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han aprendido ustedes? ¿Qué les dice su experiencia? ¿Qué opinan ustedes? Y los discípulos, Pedro encabezando, dicen, nos hemos dado cuenta y hemos verificado, hemos comprobado que tú no eres un mero profeta, tú eres Mashiach, tú eres de aquel de lo que todo el mundo habla y no se pone de acuerdo, porque lo ven incompleto. Tú eres Mashiach. ¿Lo vemos? Entonces fíjense que
que conociendo, y esto de Mashiach, en otra manera, de hecho, de otra palabra, diría, tú eres la autoridad. Lo vemos, pero es que es hermoso verlo así. Ya no es Mashiach una cosa así mística, misteriosa y no sé qué, el Cristo. No, no, Mashiach, entendámoslo así de manera muy, muy, muy fácil. Es la autoridad, el que puede, el que tiene, el que tiene la potestad de hacer lo que veníamos diciendo antes, el que tiene poder y autoridad. Eso es Mashiach. ¿Me explico? ¿Poder y autoridad para qué? Para enseñar, para sanar, para reinar, para dirigir un pueblo, para alimentar, sostener un pueblo, para, para poner su vida y volverla a tomar, para redimir al pueblo. Es que es el que puede, es una autoridad. Entonces fíjense, me encantó ahora poder ver a la figura de Mashiach, no de una perspectiva así muy, muy etérea, ¿no? Muy Mashiach. Y peor si es que quieren decir en hebreo, ¿no? El Mesías, Cristo. Es una autoridad, es alguien de valor, de respeto, de jerarquía. ¿Me explico? O sea, no es nomás decir Mesías, no. O decir Mashiach y pensar que ya estoy topando el cielo. No. Cristo, Cristo, el Mesías, es la autoridad. Y esa es la mayor revelación que podemos tener. Jesús no es otro, sino que la autoridad. Es Dios mismo, pero entendido como el que puede, el que viene a reorganizar todas las cosas, el que viene a poner los puntos sobre las ías. Explico, es la autoridad. Eso entendamos por Cristo. ¿De acuerdo? Además, a veces también, y esto les digo, ¿por qué? Porque cuando se habla de Cristo, especialmente ya en el ámbito cristiano, Cristo se entendió solamente como el que va a morir, ¿no? De ahí que, por ejemplo, incluso hay el dicho popular, ¿no? ¿Ves? Vienes de hecho un Cristo, como que viene alguien muy apaleado, muy, muy lastimado, ¿no? No, Cristo no está solamente relacionado, el concepto de Mesías, de Mashiach, de Cristo, no está relacionado solamente con la pasión, con la muerte, es toda su autoridad. ¿Me explico? Es toda su autoridad. Y esto aquí, como conforme nos cuenta Lucas, está hecho después de una pregunta que hace una autoridad, Herodes. Lo vemos, ¿ya? No lo pregunta cualquier persona, lo hace una autoridad, ¿ya? Alguien que tenía jerarquía en su momento. Y aquí la respuesta es eso, tú eres la jerarquía, tú eres el Cristo, ¿ya? No es solamente el Redentor, no es solamente eso, es más que eso. De hecho, por eso es que, por ejemplo, hoy muchas iglesias fallan cuando se encargan de predicar solo el amor de Dios. Y dicen, no, es que el amor, es que Dios es amor, y es que no sé qué, que sé cuánto, y no, o Dios es solo benefactor, y Dios es solo mina de oro. Fallan en ver todo lo que es Dios. Es cierto que es eso, pero no es solo eso. Es Cristo, es Mashiach, es autoridad, es el todo. Si lo vemos. Y entender eso es la mayor revelación que podemos tener de parte de Dios. Por eso es que en su momento, y en Marcos, en Mateo, cuando Pedro lanza esta declaración, dice, claro, es que este nivel de entendimiento, o sea, cuando uno tiene así de clara la mente, no es porque eres muy inteligente, es porque Dios mismo te lo reveló. Y ese nivel de claridad, fíjense, Dios nos ha dado, así como a Pedro en su momento, a nosotros hoy. Pero fíjense que ya en otras palabras y con otro contexto. De tal manera que, por ejemplo, hoy, si los apóstoles hubieran vivido en un país como el Ecuador, ahorita, le preguntarían, ¿quién es Jesús? Bueno, nos dirían, bueno, parece que eres un líder político, eres un líder religioso, muy bueno, tal. Y es como que si dijeran, no sé, eres un buen prototipo de alcalde o de presidente, alguna cosa así. Digo, bueno, eso es lo que piensa la gente, ¿ya? Pues ustedes qué piensan, ¿no? Pues tú eres la autoridad máxima, tú no eres un simple predicador. Tú no eres un buen predicador y ya está, no, eres mucho más que eso. Eres Cristo, eres el jefe, por así decirlo. Eres la autoridad máxima, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, a partir de ahí viene algo que Lucas retoma a partir de Marcos, ¿de acuerdo? Y dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y sea levantado al tercer día. Muy bien.
Ahora, tan importante era esta revelación, ¿ya? Pero que debía demostrarse, ¿ya? Era una cuestión también de demostración, digamos, que había que dejar testimonio. No basta, por eso les decía, en algún momento les comentaba, hay cosas que es suficiente con demostrar bíblicamente, ¿ya? O sea, hacer una interpretación, estás entendiendo bien, porque mira, aquí dice este versículo, la palabra significa esto, lo que sea, o sea, una interpretación en general, y se soluciona un problema. Pero hay otros como este, que no eran solamente una cuestión de interpretación. No era solamente decir si es que está en Isaías, si es que está aquí en Jeremías, y si lo leo aquí, acá, 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 pum, entiendo lo que es Mesías. No, esta era una cuestión también de demostración, ¿ya? Era una cuestión de hecho, si se quiere, ¿ya? ¿Y cómo se demostraba? ¿Cómo se demostraba aquí? Uno, principalmente siendo, digamos, mostrando una total distancia, diferencia de las autoridades, fíjense, humanas de la época. Entre ellos, los ancianos, los principales y los escribas. Los principales sacerdotes y los escribas, que no son otros, sino los que principalmente conformaban el Sanedrín de la época. Es decir, el consejo más alto, ¿ya? Que resolvía casos y que y marcaba la línea, digamos, religiosa, normativa de la época, en el pueblo de Judá en ese momento. Entonces, fíjense, lo primero, cómo demostraba y cómo demostró en su momento, a través de tres asuntos. Uno, marcando una distancia radical, o sea, una diferencia radical entre la autoridad eclesial, si se quiere, de la época, uno, después, siendo muerto, y tres, resucitado. Entonces, era una cuestión, como les digo, de demostrar, no era solamente de decir, miren, es que, a ver, ustedes quién dicen que soy, yo soy el Mesías, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo justificas? Es que en Isaías 53 dice, me explico, no solamente era eso, había algo mucho más potente que eso, ¿ya? Que sí es cierto, o sea, manejar la palabra y ver, como lo hemos visto, ¿no? Cuando va Isaac cargando la leña y todo lo demás, eso es una muestra de cómo el Señor iba a morir, de acuerdo, perfecto. Y podemos así ver como esos pasajes un montón, ¿ya? ¿Ya? Es que cuando José fue echado en el calabozo y fue vendido por monedas de plata, eso nos recuerda. Ese tipo de cosas están muy bien y se deben hacer y hay que promoverlas y todo. Pero no son tan poderosas como un hecho. ¿Me explico? Porque ¿qué es más poderoso a la larga? ¿Qué es más convincente? ¿Qué es más convincente? Que alguien venga con un escrito, así, con un documento, pero magnífico, prolijo y todo lo demás de todas las escrituras que demuestran que Jesús era Dios, o que venga alguien y diga sí, murió, resucitó. ¿Me explico? ¿Qué es más eficaz? ¿Qué es más convincente? ¿Qué es más potente, digamos así, en términos de probar algo? Ya, pues a la final el hecho. El hecho es mucho más convincente que cualquier interpretación que se pueda hacer. Digamos, desmerecer las interpretaciones, que son igual de válidas. Pero no basta solo con tener una interpretación brillante, porque a la larga no es un tema de interpretación, como les decía, no es un tema de demostrar de quién habla Isaías 53, no, es una cuestión de demostrar en la práctica quién es, quién puede. ¿Me explico? Y el único que pudo fue el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Por eso les decía, siempre que alguien y en algún momento, a nosotros es mucho más difícil engañarnos en eso, pero si en algún momento alguien sale diciéndose que es del Mesías o lo que fuera, hay que decirle así de sencillo, bueno, muera y resucite. Y ahí le creo. ¿Me explico? Porque esa es la garantía. El Mesías, la autoridad, tiene tal autoridad incluso sobre la muerte. Esa es la prueba de fuego. De tal manera que si usted se muere y no puede volver a vivir, pues usted no es. ¿Me explico? De ahí que es una cuestión de demostración. En últimas, en últimas, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? Pues aquel que marque una distancia con cualquier autoridad de este mundo, ¿ya? Y por otro lado, muera y vuelva a tomar su vida y resucite. Es una cuestión de demostración, que es una cuestión mucho más poderosa, ¿ya? Entonces fíjense, y esto es lo que finalmente a los discípulos les manda a callar. Por lo general, se ha pensado o se suele pensar que
sobre lo que tenían que callar o lo que tenían que guardar cierto secreto en su momento es que era el Cristo. Pero en realidad no tanto. Lo que les va diciendo, y especialmente en Lucas, ojo, especialmente en Lucas, lo que tienen que callar es lo siguiente. No tenían que decir que él iba a morir. ¿De acuerdo? No tenían que decir que iba a morir. Podían decir que él era el Cristo, ¿ya? Pero lo que no podían decir hasta el momento, hasta cierto momento, evidentemente hasta que moría y resucita, es esto, que él tenía que padecer, tenía que sufrir el rechazo de las autoridades de la época, morir y resucitar. Eso era lo que tenían que guardar silencio. Pero fíjense cómo se va armando todo y al menos ahora parece que tiene mucho más contenido, mucho más condumio. Y fíjense cómo se enriquece lo que cuántas veces hemos leído cuando se ve incluso con un poco más de contexto histórico. Ya les digo, la figura de Mashiach, de dónde vino y cómo eso el Señor lo tomó, lo aplicó, asumió ese título y le sirvió y vino de perlas para demostrar todo lo que él era, todo lo que es. ¿De acuerdo? Y que a la larga, fíjense, no termina siendo, y lo que nos enseña aquí el Señor es que la calidad del título, digamos, de quién era Mashiach, no es una cuestión de interpretaciones. De ahí que cuando alguien diga, no, es que si leemos no sé qué en el Talmud y no sé qué y en no sé cuánto, están flojito errando en el blanco. ¿Por qué? Porque hay que decirles, el ser Mashiach no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de hecho. ¿De acuerdo? O sea, no es una cuestión de interpretación. Y ahí es donde se equivocan muchos. Y ahí es donde incluso cristianos se equivocan, porque quieren demostrar a través de las escrituras que Jesús era Dios, que Jesús era el Cristo. Y no es una cuestión de hecho. Digamos, no es una cuestión de interpretación. Por eso se equivocan. Es una cuestión de hecho. De ahí que Pablo dice, ¿cómo es este versículo? Se lo pueden encontrar. Dice, si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra fe. Pueden verlo. Pueden verlo ese versículo. Vana es nuestra. Acá está. Primera de Corintios 15:14. Fíjense. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense ustedes. ¿De acuerdo? De ahí entonces el asunto es que la resurrección y la calidad de ser Jesús, Dios, Cristo, etcétera, no es una cuestión de interpretación. No es. No es. Y no puede ser. El asunto de quién es, de cómo es Cristo y todo lo demás, es una cuestión de hecho. Es algo que se demostró. Porque vino, fue desechado por las autoridades, o sea, marcó una gran distancia, se deslindó de todo lo que era la autoridad en su momento, de la autoridad humana, para establecer la suya, y murió y resucitó. Rebatan eso. ¿Me explico? Rebatan eso. Y es más, por eso es que Pablo, fíjense ustedes, cuando fue rechazado y todo lo demás, no dijo, bueno, de aquí en adelante me propongo predicar el libro de Jeremías. Me propongo predicar la Torah y seguir las parashot de manera rigurosa. No, ¿qué dijo? Una cosa me he propuesto y es a predicar a Cristo. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque es que eso es lo más potente que tenemos. Un hecho, algo que pasó, que está atestiguado en la Biblia, que está atestiguado de muchas formas, que murió, que resucitó. ¿Qué más quieren? Eso es lo que convence. Es un hecho, no convence, no demuestra el que de Isaías 53, que Jeremías, que la Torah, no, eso no convence, eso nos ilustra, nos permite entender mucho, sí, pero lo más potente es entender que Él murió y resucitó, ¿o no? Si lo vemos. Entonces fíjense cómo es de diferente entender todo eso. Y cómo también tenemos ahora herramientas para rebatir y no caer en, como dice también Pablo nos recomienda, no caer en vanas repeticiones, en vanos diálogos y todo lo más. No vale la pena caer, por ejemplo, muchos, o incluso ahora en el ámbito mesiánico, como le llamo, de raíces, lo que fuera, hay muchos que incluso dudan de que Jesús sea, sea el Señor y todo lo demás, no, es un profeta y dudan. Pero justamente, y como incluso mal intentan algunos, no, es que mira, es que aquí está profetizado en Isaías, es que mira, si vemos esto de la parashá, no sé qué.
Y no lo logran, y no lo van a lograr nunca, porque una vez más, la demostración, si se quiere, de que Jesús es Cristo, es el Cristo, es Mashiach, no es una cuestión interpretativa, no es una cuestión no es una cuestión de leer, de entender bien el texto, no, es una cuestión de hecho, es una cuestión de que se demostró, de que murió y resucitó. Si es que alguien no entiende eso, pues no va a entender nada. Así le presente la exégesis más perfecta, más clara, más lo que sea de toda la Biblia, y no va a entender. ¿Me explico? Eso fíjense. Entonces, como para que veamos una vez más lo que les quiero, así que quede bien claro y que entendamos por qué. Y si de pronto no he sido claro, avísenme. La cuestión, el asunto de por qué Jesús es Cristo, es Mashiach, no es algo que se resuelva estudiando la Biblia, ya sacando explicaciones, interpretaciones, no, es algo que se resuelve entendiendo que Él murió y resucitó. Lo vemos, es una cuestión de hecho, no una cuestión de interpretación. ¿De acuerdo? Fíjense. Y a partir de ahí, fíjense ustedes que esto lo ata de una manera hermosa, porque este conocimiento, esta revelación que tenemos todos, que hemos tenido todos, de que Jesús es Mashiach, de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, bueno, eso no viene de gratis, eso viene con algo más que nos involucra a todos. Fíjense, por eso dice el 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre que haya ganado todo el mundo, pero a sí mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Entonces, como les decía, fíjense ustedes, toda esta revelación no viene gratis. Todos aquellos, como nosotros, Dios bendito, que hemos aprendido esto de que Jesús es Mashiach, que es el Mesías, es Dios, es el Cristo, no viene gratis. Viene con una responsabilidad, ¿ya? Que es esto de venir en pos de mí. Ahora, también les quiero hacer la siguiente reflexión. Muchos estudiosos, y si ustedes se dan cuenta, les invito a darse cuenta de una cosa, ¿ya? Estos 5 versículos, ¿no es cierto? Si ustedes intentan darle un sentido juntos, es bien complicado, ¿ya? Es bien complicado. ¿Por qué? Porque parecería que no hablan de lo mismo, ¿ya? O sea, parecería que en realidad son como un compendio de 5 dichos independientes del Señor Jesús, ¿ya? Que es más, que si los tomo a cada uno por separado se entienden perfectamente sin necesidad del previo ni del siguiente, ¿ya? Es, por ejemplo, si yo solo cojo este, porque ¿qué aprovecha al hombre que haya ganado todo el mundo pero asimismo se destruye o se pierde? No necesito para comprender eso leerme lo anterior y leer lo siguiente. Es un dicho autónomo. Y lo que aquí está es una compilación que han hecho los escritores de la Biblia. Esto también está en Marcos, si no me equivoco, y Lucas en este caso. Se hace una compilación, ya que seguramente existía ya en la época de los apóstoles, que por eso quedó aquí así recogida, ¿no es cierto? De 5 dichos potentes del Señor Jesús, pero respecto de qué, ¿ya? Y esto no es otra cosa sino, son 5 dichos o 5 máximas, digamos así, 5 lemas, si ustedes quieren, ¿no? 5 lemas, 5 eslogans de la vida cristiana. Es decir, de aquello que tiene que pasar en cualquier cristiano que ha comprendido que Jesús es Mashiach. ¿Me explico? O sea, como les decía, esa revelación no viene gratis. Viene con algo más, viene con cierta responsabilidad, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos verlo, cada uno de estos son, como les digo, lemas muy generales, ¿ya? Y por lo general, la forma, digamos, de general, habitual de aproximarse es viendo cada uno de estos, ¿no? Viendo cada uno de estos, que es venir en pos de mí, que el que quiere salvar su vida y todo lo demás, ¿ya? Y vamos a hacerlo así, pero al final vamos a ver de qué se trata y verán cómo se resume en una palabra, ¿de acuerdo? Vamos por la primera, ¿ya? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, aquí tiene que ver con
lo que se suele llamar esto de la autoanulación, ¿no es cierto? Es decir, yo mismo no valgo, yo mismo no, o sea, mi objetivo de vida, si yo quiero venir y seguir al Señor Jesús, mi objetivo de vida, yo paso a segundo plano. Lo que tiene que primar es son los objetivos que el Señor Jesús me plantea para mi vida. ¿Me explico? Y eso creo que todos nosotros lo tenemos claro. Todos nosotros los tenemos claro. Al punto que cualquier decisión que nosotros debamos resolver en la vida, no lo hacemos por cuanto a mí me conviene, sino por cuanto los objetivos que el Señor me ha planteado convienen. ¿Me explico? Y eso es algo, como les digo, si queremos así ampliarlo un poco, es algo bien complicado. El negarse a uno mismo, el negar mi autonomía, el negar mi propia, como se dice ahora, mi propio plan de vida, ¿ya? Negarse a eso y reconocer que hay alguien que me pone las pautas, pues es bien complicado, es bien complicado. Ya, es súper complicado. Pero ese, fíjense, es el estándar, esa es la vara que Dios nos pone. Si queremos seguirle. O sea, viene con un precio, si se quiere, un poco alto. ¿Ya? O sea, seguir al Señor Jesús no es fácil. Porque eso implica negarse a uno mismo. Y como les digo, negarse a uno mismo es someter toda mi vida, a alguien más. Y eso no es cosa fácil. Y como les digo, y todos ahora ya a estas alturas de la vida sabemos que lo que pasa cuando no lo hacemos. ¿Ya? Todos hemos de alguna otra manera experimentado lo que pasa cuando no hacemos esto, cuando no sometemos nuestras decisiones, más dicho, cuando nosotros tomamos las decisiones. Había alguna vez que escuché un mensaje, una prédica, seguramente ustedes también la habrán escuchado en su momento, de este pastor Adrian Rogers, ¿no? En la voz de Lenin de Llanón. Y había, claro, hay un corito, una canción gringa que es Jesus Take the Wheel, ¿no? Que es básicamente Jesús toma el volante o toma el mando. Y la reflexión que él hacía es que, claro, uno a veces le dice, Señor, te entrego mi barco, te entrego mi vela, te entrego todo, pero de canción. Pero después, cuando ya es cuestión de, cuando ya toca realmente soltar el mando, soltar el volante, soltar el timón, y dejar que Dios conduzca y que Él tome la decisión y me lleve a donde Él quiera, de la manera que Él quiera, eso es donde todos, la mayoría de nosotros pataleamos y nos cuesta mucho, ¿de acuerdo? Y darse cuenta que uno no es como ahora nos venden, ¿no? Tú eres el protagonista de tu vida, que no sé qué. Resulta que no. Nosotros todo lo contrario. Nosotros no somos los protagonistas de nuestras vidas. Nosotros no somos. Si entendemos bien el cristianismo, nosotros somos apenas agentes de un plan mayor. Nos sumamos a un plan en el cual Dios, Jesús, es el que decide. Y Él sabrá cómo nos usa. ¿Ya? Y Él sabe cómo nos usa y Él nos enseña en ese proceso cómo nos va usando. Por eso es que algunos nos casamos y tenemos hijos, otros no. Por eso es que algunos mueren jóvenes y otros no. Por eso es que algunos tienen muchas riquezas y otros no. Y así, ¿me explico? Porque se tiene que ver no desde la perspectiva personal mía, de cada uno individual, sino desde la perspectiva global del plan general que tiene el Señor Jesús para su iglesia, no para mi vida, cada uno, sino un plan general. Y eso es lo más fuerte que a todos nosotros hoy nos choquea, nos impacta mucho, nos sorprende. Y cualquiera de nosotros diría, pero ¿cómo es eso? Yo no puedo decidir y todo lo demás. Ya en la práctica se vuelve algo mucho más sencillo. Pero sí es importante que nosotros desde un inicio sepamos que es que nosotros no mandamos. Que nosotros no mandamos. La mejor forma, digamos, como de comprender esto, ya, de familiarizarnos con este concepto de negarnos a uno mismo y todo lo más, es más o menos, y ahora yo lo estamos viendo con Jesse, es criar a un niño. ¿Por qué? Porque cuando un niño está chiquito, está muy chiquito, no tiene autonomía, no tiene criterio, no tiene... está aprendiendo, está descubriendo lo que es del mundo, los sabores, los colores, las texturas, está descubriendo todo. Y el que tiene que tomar las decisiones por ese pequeño es uno. Imagínense ustedes que le dejamos decidir por su propia vida a un niño chiquito de 3 años. Ninguno de nosotros lo haría. ¿Por qué?
porque uno sabe que el niño pequeño tiene que ser formado, debe tener límites y necesariamente uno tiene que tomar las decisiones por esa persona. No tiene autonomía un niño. Nosotros somos esos niños ante el plan más grande de Dios. En el plan más grande de Dios, Él nos da tomando las decisiones. Hasta cierto momento, como los niños, que según vamos madurando, vamos creciendo, podemos tomar más decisiones en lo que ya hemos aprendido, en lo que ya hemos madurado. ¿Me explico? Si lo vemos. Pero es así. Hay que verlo, negarse, no como una autoanulación total, sino como un proceso de aprendizaje, en el que al inicio voy a tener cero competencias de decidir. ¿Me explico? Pero según vaya comportando, según vaya aprendiendo, según vaya madurando, voy a aprender a tomar las mejores decisiones según el plan. Igual que un niño. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, a ninguno de nosotros, o tal vez a casi nadie, o muy pocos, tal vez nos preguntaron, ¿quieres ir a esta escuelita? ¿Quieres ir a esta escuela, por ejemplo? ¿Quieres ir? Tal vez a muy pocos nos dieron chance de decir, sí, esta me gusta más que la otra. Por lo general, el papá escoge. Y te fuiste a esta y no me importa si no te gusta. Aquí estás y aquí estudias, es para lo que nos alcanza o es lo que hay. Te tocó. Pero cuando ya fuimos a la universidad, por ejemplo, cuando ya estábamos por tercer, cuarto curso, en ese tiempo que se escogía especialidad, por ejemplo, ya no nos dieron tomando seguramente la decisión. Allá fue un tema de qué me gusta a mí, que para qué soy bueno. Y esa decisión ya se basó, ya no en, digamos, pero se dan cuenta, ¿por qué podríamos decir eso? Porque ya teníamos más criterio. No uno totalmente formado, pero ya se tiene más criterio como para decidir. Lo mismo pasa acá. En ese sentido de entenderse negarse a sí mismo. No es una autoanulación completa que toda mi vida voy a pasar así como espectador sin hacer nada. No, al contrario, es una formación en la que al inicio, evidentemente, alguien tiene que darme decidiendo. Porque si no la voy a regar todita. Pero en la medida en la que voy madurando, voy entendiendo cómo funciona todo y voy decidiendo. Y voy teniendo cierta libertad, si se quiere, cierta holgura, por así decirlo, en lo que ya dentro del plan puedo hacerlo. ¿Ya? Y uno va teniendo y todo lo demás. Es eso, es más o menos como cuando uno cría un niño. Es igualito. Al niño cuando es chiquitito hay que darle decidiendo todo. Que cómo se viste, que come y todo lo demás hay que darle decidiendo. Pero ya conforme va creciendo, ya se le puede dar, digamos, ciertas libertades. Ya puede él decidir sobre ciertas cosas. Lo mismo es. El asunto, en todo caso, es que el negarse a sí mismo siempre implica que en mayor o en menor escala, siempre vamos a tener a alguien sobre nosotros, incluso sobre nuestros propios intereses. Eso es lo más importante. Luego, por ejemplo, esta frase que dice tome su cruz cada día ha sido bastante polémica por lo siguiente, porque la cruz, el símbolo de la cruz, siempre ha sido un símbolo que evoca mucho la muerte del Señor Jesús. De tal manera que siempre se ha entendido que cada vez tome su cruz cada día, se ha hecho como una referencia al autosacrificio que la persona tiene que hacer, ¿no es cierto? Su sacrificio. Pero esto suena un poco improbable por lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no suena eso? ¿Por qué? Porque hasta ese momento, si nos ponemos en el momento histórico en el que el Señor Jesús pronunció esta frase, los discípulos aún no sabían que iba a morir crucificado, ¿ya? Aún no sabían lo que la cruz significaba. Por lo tanto, se debería entender la figura de la cruz de la manera en la que, de manera general, se entendía lo que era una cruz. Y para esa época, todo el mundo sabía que una cruz era un símbolo de camino a la muerte y que cada condenado llevaba su propia cruz y llevaba su propia cruz de una manera pública, como sabiendo, digamos de una manera pública, de tal manera que todo el mundo sabía el delito por el que esa persona estaba cargando su cruz, en donde finalmente iba a morir, iba a ser torturado y muerto, porque la crucifixión era una forma de tortura, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, fíjense ustedes que a varios estudiosos les ha parecido que no tiene que ver tanto, o se plantea la hipótesis, parece ser que lo de la cruz, o la palabra aquí cruz, pudo haber sido
insertada, ¿no es cierto?, de manera posterior a los dichos del Señor Jesús por la iglesia. Por lo que algunos sugieren que en lugar de decir su cruz, puede ser que el dicho original haya sido mi signo. Tomen mi signo cada día, y de ahí que cuando ya el Señor Jesús murió, pues se haya transformado a tome su cruz. ¿Ya? Pero en todo caso, ¿cuál es el asunto? Más allá de lo que sea, lo que parece es que no es que está haciendo una alusión al rumbo a la muerte, ¿no? O sea, el camino a la muerte, no está haciendo referencia a eso, sino a tomar su propia responsabilidad, a su propia responsabilidad. Tome cada uno su responsabilidad, su carga pública, digamos, su cruz, ya, su carga pública cada día, según la cual toca seguirle. Una vez más, en todo caso, la cruz es algo que se le impone a alguien y que no puede saltársela, no puede librarse de eso. En ese sentido más genérico parece ser que se está utilizando la palabra cruz, justamente en el contexto de negarse a sí mismo y de seguir a alguien. ¿Ya? Entonces la cruz no hace referencia necesariamente a la muerte, a la crucifixión y menos del Señor Jesús, porque en esa época todavía los discípulos no sabían que iba a morir así, ¿ya? Sino más bien de manera más genérica, más amplia, como suele decir más bien como se dice más bien en Mateo, llevar su yugo, llevar su responsabilidad, su autoridad sobre cada uno. En ese sentido debe entenderse su cruz, ya, su autoridad, que es lo mismo de negarse a sí mismo, ¿ya? Eso. Y lo interesante también es que esta frase de venir en pos de mí no es otra cosa sino la que seguramente ustedes han escuchado mucho y hemos escuchado mucho en estos últimos meses casi, que hemos estado estudiando el libro de Reyes. Porque siempre que se habla de un Dios, que siempre que hay un Dios y hay un pueblo, el pueblo camina detrás de ese Dios. Es la forma literal como se describe, digamos, el vínculo entre un determinado pueblo y una deidad, y un dios, lo que sea. Entonces, venir detrás de o caminar detrás de básicamente significa filiación religiosa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí está haciéndose también es interesante, es eso, no solamente venir en pos de mí, seguirme, no, lo que está diciendo es todo aquel que quiera tener un vínculo, una identificación conmigo, un servicio activo conmigo, debe hacer esto, negarse, reconocer mi autoridad y ahí sí me sigue. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Eso, fíjense ustedes, la primera parte, la primera frase, que es, como les digo, es una frase autónoma. Si yo lo leo así tal cual, se entiende. Es más, esta frase aparece de nuevo en el mismo capítulo 14 de Lucas, versículo 27. Si ustedes lo pueden ver, ahí está. Les repito de nuevo, esta frase de niéguese a sí mismo, tome su cruz, está en Lucas 14, 27. Ahora, la segunda frase. La segunda frase resulta que dice, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Junto con los dos versículos que le siguen, es decir, el 24, 25 y 26, son tres versículos que comienzan con porque. ¿Ya? Y que una vez más, como les decía, son dichos más bien autónomos. ¿Qué dice esto? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues resulta que habla de una cuestión, una vez más, de prioridades. ¿Ya? De prioridad. ¿Qué es prioritario? ¿Qué vale más? ¿Ya? ¿Qué vale más? ¿Ya? De cuál es la prioridad, ¿ya? Que tiene algo que ver con lo de arriba. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? ¿Ya? Si le ponen en salvar su vida o perderla por causa del Señor. ¿Ya? ¿Cuál es la prioridad? Pues bueno, perder la vida. Ya, por último, lo que más importa a un cristiano, la prioridad de un cristiano, de un buen cristiano, es del Señor. ¿Ya? Eso básicamente. Luego, el 25. ¿Qué aprovecha al hombre que haya ganado todo el mundo, pero a sí mismo se destruye o se pierde? De manera bastante similar, habla de lo mismo, igual de tener, digamos, de tener prioridades, pero en este caso es un poco más específico porque de lo que habla es de tener claras las ganancias y saber que no hay que el rédito por el que trabaja el cristiano, digamos, el rédito que le espera al cristiano, no es humano, ¿ya? No es humano, sino es algo mayor,
De tal manera que esto una vez más les pone a todos nosotros que el beneficio, digamos, o la recompensa que se tiene por seguir al Señor Jesús no es de este mundo. ¿Ya? Eso básicamente. Luego, el 26. Dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿De acuerdo? Esto lo que habla justamente es de una cuestión de, de, de lealtad. ¿De acuerdo? Esto habla de lealtad. De ser leales. Es decir, es que le sirvo al Señor Jesús, no tengo por qué avergonzarme. Es decir, ser leal, ser fiel, ser leal. ¿De acuerdo? Y aquí nada más hay una cuestión bastante curiosa, por lo siguiente. Según Marcos, cuando se habla de esto, se habla de que viene el Hijo en la gloria del Padre, ¿ya? Y no se habla de los ángeles. Aquí, en cambio, se dice que el Hijo del Hombre viene en su gloria, ¿ya? Y en la del Padre y de los santos ángeles. Es decir, que aquí Lucas tiene otra perspectiva al respecto, ¿ya? Y lo que está hablando es justamente de más o menos lo que habla justamente en Primera de Corintios 15, cuando habla de los cuerpos resucitados y todo lo demás. Está haciendo referencia a eso, no está hablando de ninguna otra cosa. Está diciendo, ya se avergonzará, ¿no es cierto? El que no es leal, ¿no es cierto? Se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la resurrección final, ¿ya? Eso en pocas palabras para no hacernos lío, ¿ya? Entonces, una vez más, lo que habla este versículo 26 es, el buen cristiano es leal. Dicho de otra manera, no se avergüenza, ¿ya? Y después, el 27, que también suele causar un poco de preocupación o de intriga, que dice, ¿no? Les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Ahora, primero, aquí lo que les decía, aquí fíjense ustedes que si vamos a leer Marcos o incluso Mateo, cuando aparece la palabra o cuando aparece esta frase de les digo en verdad o de cierto os digo, en Juan también, los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Marcos, Mateo y Juan, utilizan un hebraísmo, es decir, ponen una palabra hebrea pero con caracteres, con letras griegas, de tal manera que aquí dicen amén les digo, pero Lucas no. Lucas, como tiene un público mayormente gentil, lo que hace es cambiar la palabra hebrea amén y poner en verdad. Lo cual, como les digo, me llamó muchísimo la atención porque tenemos el testimonio de un evangelio que no utiliza un hebraísmo, utiliza la palabra griega, utiliza el mismo, digamos, la misma idea, pero en otro idioma. No pone amén les digo, pone en verdad les digo, ¿ya? Y es lo mismo. Es lo mismo, y no se hace lío aquí de poner amén y tampoco se siente menos Lucas por no poner en hebreo amén. No, aquí dice en verdad, ¿ya? Dice, y de verdad, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Aquí muchas veces se ha entendido que esto de venir el reino de Dios, entiéndase, se debe entender como la segunda venida, ¿no? El tal. Algunos entienden, y claro, y si es que se entiende así, como la segunda venida, resulta que habría un montón de gente que desde entonces no haya muerto. Y no tiene que ver por ahí. La forma más sencilla de entenderlo, al menos como lo plantea Lucas, entre paréntesis, porque Marcos aquí añade, viniendo el reino de Dios en poder, ¿ya? Aquí Lucas no pone la palabra, esa frase última, en poder, simplemente dice hasta que hayan visto el reino de Dios. El asunto es de entender esto. ¿Qué significa esto de ver el reino de Dios? Que esa es la condición. Muchos de los que están aquí no van a morir hasta que no hayan visto el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Esto se puede entender de varias maneras. Unos suelen entender que el ver el reino de Dios tiene que ver con la resurrección del Señor, ¿ya? Luego, parece ser que en realidad no es eso, sino que ver el reino de Dios, así, ver el reino de Dios implica tener una revelación mayor de las cosas, ¿ya? Que para la época de los apóstoles tendría que ver con Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu y comenzaron a predicar y hubo más demostraciones y todo lo demás, de poder justamente, de sanidades, milagros y todo lo demás. Parece ser que va por ahí, ¿ya? Y eso tiene mucho más sentido porque aquello, lo de la venida del Señor, del Espíritu Santo, estaría
a unos 2, qué sé yo, me invento, a un medio año de pasar máximo, por así decirlo, ¿ya? O sea, no estaba mucho tiempo de que pase. Y eso da mucho más sentido de que muchos de los que estaban ahí no mueran hasta entonces, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, ver el asunto, como les decía, es aquí entender, ver bien este tema de qué es ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios no significa solamente la segunda venida. Significa además, como les digo, algunos entienden, y me parece que no está mal, la resurrección, ¿ya? El reino de Dios, el poder y todo lo demás. Pero también el momento en que cada una de las personas alcanza un nivel, digamos, de comprensión mucho mayor, de revelación mucho mayor, que en el momento se dio a partir del derramamiento, como nosotros conocemos, del Espíritu Santo ya en Hechos. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Ahora, como para terminar, si ustedes, y les pregunto a ustedes, si ustedes pudieran resumir en una frase o en una palabra estas 5 frases, estas 5 máximas, estos 5 lemas del Señor Jesús, que el Señor Jesús ha dicho, ¿con cuál la resumirían? Si ustedes quisieran resumirle con una sola frase, les invito a hacer el ejercicio. ¿Con qué frase o con qué palabra la dirían? ¿Con qué frase resumirían todo esto? El negarse a sí mismo, el tener las prioridades, el tener claro el galardón, el tener claro la lealtad y el tener claro la revelación, un nivel máximo de revelación. En todo esto, ¿con qué palabra o con qué frase la resumiría? El Ruach del Señor en mi vida. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Caminar en pos de Cristo. Caminar en pos de Cristo. ¿Cómo más? ¿Cómo más lo podríamos hacer? Caminar en pos de Cristo, el rol Ser del Señor, discípulos de Él. ser discípulos. Muy bien. Les comento cómo yo lo pude ver. En una sola palabra. En una palabra yo lo resumiría con lo siguiente. Compromiso. ¿Se dan cuenta? Es compromiso. O si lo quieren, disciplina. Y yo creo que en eso se resume esto. O al menos yo lo resumiría. Si ustedes encuentran otra palabra, vale. Ahora, ¿por qué creo o por qué me permite decirles que todo esto se resume en la palabra compromiso o disciplina? Porque eso es lo que está detrás en el fondo. De crearse a sí mismo implica una disciplina enorme. El tener claro los objetivos, las prioridades, lo mismo. El tener claro el galardón, lo mismo. El ser leal, igual, descansa en el fondo en tener una disciplina enorme, una disciplina bien fuerte, bien desarrollada. Y igualmente, el tema de tener una revelación o de manejar un nivel de comprensión más grande, también tiene que ver bastante con disciplina. ¿Ya? Rosito podría ser en una palabra, obediencia. Obediencia también, ¿ya? Pero más que obediencia, ¿ya? Lo que quisiera resaltar, como les decía, es la palabra disciplina. ¿Por qué? Porque es algo que falta mucho, que siempre falta en los cristianos. Por eso, y digamos, y eso es algo que no debería faltar en los cristianos, quiero decir, pero suele faltar, ¿ya? Por eso es que por falta de disciplina, si yo le presento estos 5 estándares, estos 5 lemas, a cualquier cristiano, se asusta. ¿Me explico? ¿Por qué es que a veces nos cuesta no avergonzarnos? Y nos cuesta decir, no, si es que yo soy cristiano. Y ahí así. ¿Por qué? Por falta de disciplina. ¿Ya? Porque es que a veces tenemos no claras las prioridades y a veces escogemos mal. Puede ser tranquilamente una falta de disciplina. ¿Ya? ¿Y disciplina en qué sentido? Sí, como su palabra lo dice, ser disciplinado. O sea, tener un hábito, tener procedimientos claros, ser disciplinado. ¿Ya? Es como, por ejemplo, a la larga, y si ustedes se dan cuenta, volviendo al tema de la enseñanza, lo que todo sistema educativo, especialmente los primeros, los iniciales, escuela, colegio, deben procurar, deben propender es a ser disciplinados, es a que la gente sea disciplinada. Más allá de que aprenda o tal o cual ciencia,
lo que deben procurar todos los colegios, escuelas, es que la gente sea disciplinada. Pero si ustedes se dan cuenta, todo el sistema educativo, incluso hasta la cuestión familiar, no procura mucho la disciplina. Y es más, donde se procura la disciplina es la excepción, ¿no? Es la excepción, ¿ya? De ahí, por ejemplo, tener disciplina como por ejemplo lo de los deportistas. De ahí que Pablo, por ejemplo, ponga mucho el énfasis o haga mucha comparación con los gimnastas. Que incluso a Timoteo le dicen, no, mira, todos ellos se abstienen de muchas cosas, tienen disciplina, para un galardón muy pequeño. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto más nosotros? Hay que ser disciplinados. Eso significa, si es que usted no sabe orar, ore. O sea, si tiene que madrugar, madrugue. Si tiene que no dormir, no duerma. ¿Me explico? O sea, si tiene que despertarse todos los días a las 5 de la mañana hágalo. No suelte. O sea, sea disciplinado. Que con disciplina esto se logra. ¿Ya? Y como les digo, eso es algo que falta mucho, mucho a veces en el pueblo cristiano especialmente. Y esto no solo de nuestra época, ha sido algo que falta siempre. Por falta de disciplina. Si se quiere, de compromiso también. O como decía mi papá, de obediencia. Lo que habían dicho también, seguir al Señor, el Ruach, todo lo más. Eso creo que se resume tranquilamente en disciplina. En ser disciplinado. Me gusta mucho como suele decir los papás antiguos, digamos, nuestros abuelos, los papás de antaño, inculcaban mucho eso. Inculcaban mucho la disciplina. Estudia, haz esto. Y esto todos los días. Y haz así, haz hábito, disciplina. Tal. O sea, hay que hacer eso. Por ejemplo, por eso les digo, si es que quieren inspirarse mucho en ser disciplinados, en desarrollar la disciplina, así tengamos la edad que tengamos, seamos niños, adultos, medio adultos, más viejitos o lo que sea, es posible desarrollar la disciplina. Y ahí, si quieren inspirarse en eso, vean historias, lean la historia especialmente de los deportistas, lean las historias de los que han llegado a ganar las medallas olímpicas, por ejemplo. Hay cuántas historias de gente que mientras la gran mayoría de sus amigos estaban divirtiéndose, el otro estaba estudiando, el otro estaba haciendo ejercicio, estaba en el gimnasio, bajo la lluvia, bajo el sol, estaba entrenando y lo que sea. Vayan y vean. Eso sirve mucho como para tomar de referencia apenas lo que hace alguien, como diría Pablo, para ganar una medalla. Ahora, nosotros estamos aquí en algo mucho más provechoso, mucho mejor. Por lo tanto, es bueno, queridos hermanos y hermanas, que se desarrolle dentro del pueblo cristiano la disciplina. La disciplina. En este caso, como decimos, si tenemos estudio a tal hora, si tenemos reunión a tal hora, esté a tal hora. Eso significa que si tengo que preparar las cosas un momento, 1 hora antes, 2 horas antes, vivo lejos, lo que sea, pues lo hago a tiempo. ¿Me explico? Disciplina. ¿Ya? Si quedamos en hacer tal cosa, disciplina. ¿Me explico? Eso es algo que habla muy bien de un cristiano, cuando un cristiano es disciplinado. Cuando un cristiano se levanta y sabe que tiene que orar o lo que sea, según sea su rutina, pero lo sigue. ¿Ya? Cuando llega, por ejemplo, Shabbat y ya sabemos que se acabó todo y tal, salvo casos excepcionales, pero seguimos y ya sabemos, eso habla muy bien, es disciplina. Si lo vemos. De eso va. Y por eso les decía, esta frase de acá, esta revelación enorme que nos hace el Señor, de que Jesús es Cristo, es Mashiach, no viene de a gratis, viene con una carga, con una cruz, ¿ya? De disciplina, de disciplinarnos, de no ser como los gentiles que fuimos antes de conocer al Señor. No, es cuestión de disciplinarnos. Y a todos nos cuesta. Y no es algo que ya se alcanza y todo lo demás. Todos debemos luchar con eso y debemos ser cada vez más disciplinados. Por eso, como bien dice aquí, fíjense, es una cuestión de cada día. Es un hábito. Hay que lograr ser disciplinados, ser comprometidos. ¿De acuerdo? Así como cada uno de nosotros nos levantamos cada día por ir al colegio y nos toca madrugar, a veces lo que sea, o cuando íbamos a la escuela, al colegio, a la universidad, cuando nos quedábamos haciendo los trabajos hasta la madrugada, a veces sin dormir y todo lo demás. ¿Me explico? O en el trabajo que nos sigue a veces pidiendo informes y todo, no sé qué, no sé cuánto, y a veces uno se queda hasta tarde, a veces sin dormir, va, madruga y para seguirle y tal. Bueno, ese nivel de entrega, de compromiso,
es el que uno esperaría, digamos, de cualquier cristiano que venga a servir al Señor. ¿Me explico? Ese mismo nivel, o sea, de ahí que se hacen muchas reflexiones, ¿no? De que a veces todo el énfasis, el empeño que se le mete al trabajo, o al estudio, a lo que fuera, o a un hobby, ¿cierto? Pues algo así mínimo debería darse también al Señor, ¿ya? Con esa misma intensidad, con esa misma entrega, con ese mismo compromiso, con esa misma disciplina, se debería dar al Señor, en lo que a cada uno le corresponde, si es que es en servir, si es que es en enseñar, si es que es en cantar, si es que es en presidir, como dice Pablo, cada uno en lo que le toque, pero así, o sea, ese nivel de compromiso, que si es que hay que madrugar, madrugamos, si es que hay que estar, estamos, o sea, disciplina a la final. Fíjense, me pareció poder verlo así, en de esta manera este año. Si lo volvemos a leer en otro momento, seguramente Dios nos permite entender algo más, pero por el momento quisiera hacer bastante énfasis en esto. En últimas, toda aquella persona a quien Dios le ha revelado quién es el Señor Jesús y ha llegado a la correcta conclusión de que Jesús es Dios, es el Cristo, pues lo que corresponde con eso, lo correlativo a eso, es la disciplina, es el compromiso. No puede ser de otra manera. De ahí que no cabe, no suena un poco chocante que haya un cristiano dejado. Me explico, un cristiano, digamos, despreocupado o alguna cosa así, o que es un cristiano de 20 años que, que vive igual que al inicio. De ahí que no suene chocante, ¿ya? Entonces lo que se espera es que adquiramos disciplina, que perfeccionemos la disciplina cristiana en el estudio, en la lectura, en la oración, en la visitación, en los actos de solidaridad, en cuantas cosas que el Señor nos ha dado. En eso, y en eso estamos luchando todos, ¿ya? Y a eso estamos llamados todos, ¿ya? Una vez más, disciplina, compromiso, ¿sí? Eso. Hasta ahí. Luego, ya la siguiente semana hemos de estar viendo el famoso episodio de la transfiguración, como solemos conocerle, la metamorfosis, de lo que sea. Finalmente el tema de la transfiguración lo estamos viendo, que también, y dicho sea de paso, nos vamos aproximando ya al final casi de la mitad del libro, ya que marca el capítulo 9, de hecho, marca el final de todo el ministerio del Señor Jesús en Galilea. A partir del capítulo 10 en adelante comienza el Señor Jesús un viaje con sus discípulos rumbo a Jerusalén, donde finalmente morirá y todo lo demás, lo que sabemos, muere, resucita y todo lo demás, pero comienza hasta el capítulo 9. El final del capítulo 9 es como una mitad, la gran mitad del libro, que como les digo, cierra el periplo de su ministerio en Galilea, por así decirlo, y comienza el viaje hacia Jerusalén. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿No? Bueno, espero y Dios quiera que haya podido haber sido lo suficientemente claro, ¿sí? Dios bendito.